diferentes concentraciones y proporciones de fitocannabinoides. Para mí es muy grato darles la bienvenida en esta charla de hoy, presentando unos temas bastante interesantes basados en la evidencia que tiene el CBD en diferentes aplicaciones para los trastornos mentales y la psiquiatría en general. Yo me presento, mi nombre es Jeffrey González, soy médico psiquiatra, trabajo con adicciones y patología dual y para mí es un placer acompañarlos a ustedes moderando una charla que sin duda alguna abre las puertas a una nueva visión paradigmática de la neurobiología de diferentes enfermedades o trastornos como la depresión, el trastorno por uso de sustancias, esquizofrenia y demás. No sin antes agradecer al Laboratorio PROCAP por tenernos y darnos este espacio para poder discernir y presentarles una evidencia disponible y bien interesante que yo creo que va a ser de una gran aplicabilidad desde ahora y en el futuro. Para el día de hoy nos acompañan dos psiquiatras muy importantes, quienes también se han interesado por este tema y están desarrollando investigaciones interesantes acerca del CBD y su aplicación. En primer lugar, quiero presentar al doctor Mario Danilo. Él es médico psiquiatra de la Universidad del Bosque, Mario Danilo Parra. Y al doctor Carlos Cassiani, que también es médico psiquiatra, magíster en drogodependencias y presidente de la Asociación Colombiana de Patología Dual actualmente. Vamos a distribuir la charla, ellos lo han querido hacer bien dinámico. En un principio vamos a tener al doctor Cassiani hablando del sistema endocannabinoide. Hay que aprender a conocer este sistema para poder hablar de cualquier medicamento a base de CBD o extractos de cannabis. En segundo lugar, vamos a tener al doctor Mario Danilo Parra hablando del cannabidiol en los trastornos del ánimo. Luego el doctor Cassiani nos va a instruir en el CBD para el manejo de psicosis y trastornos por uso de sustancias. Y al final el doctor Mario Danilo nos va a hacer una reflexión final y unas consideraciones que a todas luces son importantes. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas, las cuales yo leeré y les extenderé a ellos para que puedan responderlas. Sin más, le doy la palabra al doctor Cassiani para que inicie su charla. Bueno, muchas gracias, Jeffrey, por su presentación. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en este horario, en esta época de pandemia, lo que indica que están conectados, interesados en este proceso de aprendizaje continuo. Perfecto. ¿Sí logran ver todos la presentación? Aquí se ve perfectamente, doctor Cassiani. Perfecto, listo. Entonces, el tema en general de esta reunión es cannabidiol, aplicaciones terapéuticas en salud mental. El objetivo es que los participantes comprendan las características y los componentes de la planta de cannabis sativa y sus derivados, así como su estructura y el funcionamiento del sistema endocannabinoide. Esto como base fundamental para entender los potenciales usos terapéuticos del cannabidiol en trastornos de esquizofrenia, trastornos de ansiedad y trastornos por sustancias. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera, como les he dicho, empiezo
yo con esta parte. Después viene el doctor Mario Dandilo a hablarnos de los usos del cannabidiol en trastornos de ansiedad. Después retomo yo hablando de usos terapéuticos de cannabidiol en psicosis y adicciones, y algunas reflexiones finales que nos va a hacer el doctor. Entonces, vamos a empezar con esto. Pues, importante decir que la investigación del posible impacto de cannabidiol en trastornos neuropsiquiátricos comenzó en 1970 y que hubo un proceso lento, pero ha habido un crecimiento exponencial de la investigación en la última década. Como ustedes ven en esta imagen, el número de artículos publicados sobre estudios que tienen que ver con el uso de cannabidiol en trastornos neuropsiquiátricos ha sido de un aumento exponencial, y se observan en los estudios unos hallazgos prometedores, algunos contradictorios, sobre la posibilidad de los usos terapéuticos del cannabidiol, tanto en modelos animales como animales, y eso han avalado el posible uso del cannabidiol en trastornos de ansiedad, en depresión, su efecto como neuroprotector, como antiinflamatorio e inmunomodulador. Y como ustedes ven, hay muchos estudios en curso y otros estudios terminados que han abordado este tema. Sin embargo, a pesar de la amplia bibliografía sobre este tema, pareciera que los médicos especialistas tienen algún nivel de resistencia para el uso de derivados del cannabis con potencial uso médico. Traje este artículo, es una revisión de uno de los investigadores más potentes en el mundo sobre el sistema cannabinoide, y que él habla sobre las barreras y las describe, las barreras que hay para que los médicos se adhieran o empiecen a usar de una manera amplia los potenciales usos de los derivados cannabinoides. Y fíjense que he resaltado allí dos grandes barreras. El hecho de que a veces no se conoce bien la complejidad de cannabis sativa y sus derivados, y no se conoce bien el mecanismo de acción molecular de algunos derivados como el cannabidiol, que es el que nos lleva hoy. Entonces, por eso quisimos empezar dándole un panorama general a las personas sobre aspectos biológicos de cannabis sativa. Ya sabemos que cannabis sativa es una planta que también se conoce como caña de la India, es una planta herbácea anual, cultivada principalmente en Asia Central, sobre todo en la India y en la China. Aquí vemos una imagen de la planta masculina y femenina, de las flores, y pues desde el punto de vista taxonómico dijimos que es una planta dicotiledónea de orden 4 y de la familia Cannabiceae. El género es cannabis y hay varias especies como la rudelaris y otros, pero la más conocida es sativa. El cannabis sativa, además del uso recreativo y religioso que ha tenido, también se ha utilizado en la industria como fuente de fibras, de alimentos, de aceite y de medicamentos, y dependiendo del nivel de delta 9 tetrahidrocannabinol que tienen los diferentes cultivos. Cuando hablamos de marihuana, estamos hablando del preparado a partir de que se obtiene a partir de las flores, de las hojas y de los tallos, ¿ya? Provenientes de cannabis sativa. Entonces, cuando hablamos de marihuana, estamos hablando de todo el conjunto. Por eso, algunos expertos dicen que no es apropiado hablar de marihuana medicinal, porque la marihuana no es un medicamento. La marihuana es un conjunto global que no tiene las propiedades de lo que es un medicamento. Y además señalan en algunos artículos que es estigmatizante el término marihuana. Ellos prefieren entonces, en el contexto del uso médico, hablar de derivados cannabinoides de uso médico. Esta es una planta, cannabis sativa, vuelvo a ella, que tiene más de 550 componentes. Por eso cuando la persona consume marihuana a nivel recreativo en las calles, está consumiendo allí una gran cantidad de compuestos, la mayoría que no se imaginan, como terpenos, azúcares, hidrocarburos, esteroides, flavonoides, compuestos nitrogenados y aminoácidos. Entonces, pero lo que hace a cannabis sativa específica en el reino vegetal son las sustancias que ellos tienen, que son metabolitos secundarios como los fitocannabinoides. En los tricomas de la planta hay unas glándulas secretoras que son las que producen esos cannabinoides. Y esos cannabinoides se dividen en dos grandes grupos. Los que tienen grupo carboxilo son ácidos cannabinoides y los neutros son los que no tienen grupo carboxilo. Entonces, estos cannabinoides son sintetizados y se acumulan en la planta como ácidos cannabinoides. Y luego, después de una descarboxilación, aparecen las formas neutras. Entonces, ¿de dónde sale el cannabidiol? La primera reacción que hay en estas glándulas secretoras de cannabis es una transferasa que lo que hace es unir el genadril firofosfato con el ácido oligotélico, y de ahí sale el ácido cannabigerólico. Entonces, de este ácido cannabigerólico, a través de 3 sistemas enzimáticos
3 sintetasas, se produce el ácido cannabicroménico, el ácido cannabidiólico, de donde sale el cannabidiol, y el ácido delta 9 tetrahidrocannabinólico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa después? Ya sea por almacenamiento o calentamiento, como sucede, por ejemplo, cuando se fuma, se genera una decarboxilación de estos ácidos y es donde se producen los cannabinoides que conocemos como el cannabidiol, el tetrahidrocannabinol y el cannabicromeno. ¿Ya? Hay muchos otros fitocannabinoides, pero en esta gráfica podemos ver que de esta vía del ácido olivetólico es que salen el delta 9 tetrahidrocannabinol, el cannabinol, el cannabidiol, el cannabisitiol y los otros, que son los más importantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que hay otra barrera que identificó Alexander en este estudio que les mostré al principio, en donde hay falta de conocimiento del profesional en salud sobre el sistema cannabinoide. En una encuesta reciente que se hizo en Estados Unidos en profesionales sanitarios, se encontró que el 40% del personal y los voluntarios no habían recibido educación sobre el uso de derivados cannabinoides que tuvieran uso medicinal. ¿Esto por qué? Porque se ha visto cómo hay un poco nivel de enseñanza sobre el sistema cannabinoide en las facultades de medicina, enfermería y farmacia. Bueno, estos son datos del Reino Unido y esto es similar en otros países. Entonces, eso en general sobre la planta. El sistema cannabinoide, pues hay que conocerlo y traigo la frase y la afirmación de varios expertos que dicen que para poder comprender el mecanismo de acción del cannabidiol hay que conocer cómo está organizado el sistema endocannabinoide. Si no tenemos una noción de eso, no vamos a tener el conocimiento clínico. Y a veces el escaso conocimiento de la neurobiología hace que se tomen decisiones inapropiadas respecto al uso clínico y además genera resistencias. El sistema cannabinoide, así como tenemos el sistema digestivo, el sistema cannabinoide endógeno o endocannabinoide tiene varios componentes. Primero, tiene unos receptores, ¿ya? Unos receptores y tiene unos ligandos endógenos. Fíjense ustedes que aquí está una neurona postsináptica y una presináptica. Lo llamativo del sistema de neurotransmisión endocannabinoide es que los ligandos están en la neurona postsináptica habitualmente y ahí están las enzimas que los sintetizan y las que los degradan y los lípidos que son precursores de ellos. ¿Ya? Ellos de manera retrógrada van a la neurona presináptica y se unen a los receptores. Entonces aquí están los componentes, los ligandos, las enzimas, los precursores, los transportadores, los receptores, las enzimas biosintéticas y lo que degradan. Ya sabemos que los principales receptores reconocidos son el CB1 y CB2 ampliamente estudiados y que hay que decir que son muy abundantes en los cerebros humanos y aproximadamente son más abundantes 10 veces más que los receptores opioides. ¿Ya? Los receptores CB1 y CB2 tienen una distribución diferencial en el cerebro. Por ejemplo, los receptores CB1 se distribuyen ampliamente en el hipocampo, en los ganglios basales, en la amígdala, en las áreas de la corteza y cerebelo y todas aquellas regiones que están relacionadas con el estado de ánimo, las funciones cognitivas y el control motor, lo que nos muestra su función en el organismo. ¿Ya? Sin embargo, hay otras áreas en donde hay menos población de ese receptor CB1, como el tronco encefálico. El CB1 también se encuentra en áreas periféricas, como el intestino, el hígado, el tejido adiposo y las células inmunes, aunque en menor proporción. ¿Ya? El receptor CB2 en mayor proporción, al contrario del CB1, está ubicado a nivel periférico, pero también hay expresión del receptor cannabinoide 2 en el cerebro. Ya sabemos que en condiciones fisiológicas hay menos expresión del receptor CB2 en el cerebro, pero en situaciones de inflamación se ha visto en los estudios que se incrementa drásticamente la expresión de receptores CB2 en la microglía y otras células gliales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la síntesis de estos cannabinoides? Esto es bien importante porque hoy en día la psicofarmacología moderna, buscando nuevas dianas terapéuticas para los trastornos neuropsiquiátricos, no se centra solo en los ligandos, como el cannabidiol, por ejemplo, o el THC. Se centra también en modular la actividad de las enzimas que sintetizan estos cannabinoides, de las enzimas que los degradan. ¿Ya? Entonces, los dos principales endocannabinoides son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Entonces, el 2-araquidonilglicerol se deriva del diacilglicerol y del inositol fosfato a través de una fosfolipasa y
después que él cumple su acción, es degradada por una monoacilglicerol lipasa y lo convierte en ácidos grasos y glicerol. En el caso de la anandamida, el sustrato principal para la enzima que la sintetiza es el araquinoidil fosfatidilamina, que es la NAPE, y hay una fosfatasa fosfolipasa específica que actúa sobre la NAPE y produce la anandamida. La anandamida, después que se une a su respectivo receptor, es degradada por la enzima FAC, que es la amido hidrolasa de los ácidos grasos, y lo convierte en etanolamina y ácido araquidónico. Esto es importante porque ahora que estemos viendo los estudios preclínicos y clínicos, hay una alusión importante entre el cannabidiol y estos endocannabinoides. Entonces, ¿qué hacen estos endocannabinoides, estos agonistas intrínsecos? Ellos lo que hacen es que, bueno, se unen a estos receptores cannabinoides de una manera retrógrada, pero el amplio potencial del sistema cannabinoide para modular muchas funciones en el cerebro humano tiene que ver no solo con el efecto de estos ligandos sobre los receptores cannabinoides, sino con otros grupos de sistemas de neurotransmisor, como el canal de receptor potencial transitorio valinoide, el canal de receptor potencial transitorio de anquirina, que es el TRPA, también el receptor gamma activado por el proliferador del peroxisoma, que tiene que ver con las funciones neuroprotectoras de el receptor nuclear y el receptor acoplado a proteína huérfana G. Entonces, es decir, que las acciones de los endocannabinoides no dependen exclusivamente de los receptores cannabinoides, sino también de otro tipo de receptores. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen estos endocannabinoides cuando activan a los receptores cannabinoides? Estos receptores cannabinoides son receptores metabotróficos, como ustedes saben, están acoplados a proteína G, y que cuando la anandamida y el 2-AG se unen a ellos, lo que hacen es incrementar el flujo celular de potasio, y lo que producen es hiperpolarización. Y esta hiperpolarización a que lleva a que haya una disminución en la liberación de neurotransmisores en la neurona presináptica. Y eso es lo que hacen ellos básicamente como moduladores o mensajeros retrógrados. ¿Ya? Entonces, los receptores endocannabinoides lo que hacen es, se producen a nivel postsináptico, llegan a la neurona presináptica, ahí actúan y modulan la liberación de otros neurotransmisores como el GABA, glutamato, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y la acetilcolina. Es decir, que son básicamente moduladores de la actividad de otros neurotransmisores. Es decir, que el modelo clásico de neurotransmisor que nosotros conocemos, que en la neurona presináptica hay un neurotransmisor que está guardado en una vesícula y que migra y se pega a la vesícula sináptica y sale por exocitosis y va a la postsináptica, no, ocurre con los cannabinoides. Los endocannabinoides como la anandamida y el 2-AG se liberan en la neurona postsináptica, de manera retrógrada llegan a la presináptica y allí hacen una serie de acciones que tienen que ver con la neuroplasticidad. Y los dos mecanismos que más explican lo que ellos hacen son mecanismos distintos a los clásicos, el denominada la supresión de la inhibición inducida por despolarización. ¿Qué quiere decir eso? Que la neurona presináptica, por la acción de los endocannabinoides, lo que hace es bloquear la recepción de señales excitatorias o inhibitorias, y con eso controla la liberación de neurotransmisores. Básicamente eso. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que en ese sentido, ¿qué esperamos nosotros que haga el cannabidiol? Entonces, el cannabidiol, como ligando exógeno, como fitocannabinoide al ingresar al organismo, va a encontrar receptores CB1 y CB2 sobre los que va a actuar. La primera cosa que hay que tener claro es que el cannabidiol no es un agonista puro ni antagonista puro de los receptores CB1. Su efecto no está claro sobre ellos, pero lo que más se ha visto hoy es que puede ser un modulador alostérico. Actúa como un agonista parcial o como un agonista inverso, pero no es un agonista puro. Además de sus acciones sobre el receptor CB1, el cannabidiol también actúa sobre la enzima FAC, sobre el TRP, también tiene que ver con la recaptación de adenosina y eso explica sus efectos antiinflamatorios. También actúa a nivel del receptor proliferador del peroxisoma y por eso tiene acción a nivel de los fibroblastos y adipocitos. Sus acciones también que facilitan la liberación de la transmisión del receptor de
de serotonina 1A, también explica sus efectos ansiolíticos y antiisquémicos, también actúa sobre canales de calcio y eso explica sus acciones neuroprotectoras y antiepilépticas. Y se ha visto también que el cannabidiol es capaz de provocar la supresión de la degradación de triptofano y eso explica sus acciones para el manejo del dolor, para la inflamación y para la depresión. Como ven ustedes, es una molécula con una alta riqueza farmacológica y una complejidad, ¿ya? Por eso, ese tipo de patrón de acción tan diverso es lo que hace que de pronto que tenga sus efectos neuroprotectores y de aplicación en múltiples condiciones psiquiátricas. Y finalmente, una de las cosas que más se está trabajando hoy con respecto al cannabidiol es viéndolo como un neuroprotector, porque lo que hace es regular la neuroplasticidad y si lo hace a nivel de acciones del sistema cannabinoide, lo hace a través de la FAT y con eso aumenta los niveles de anandamida, hay una mayor activación de los receptores CB1 y CB2 y provoca cambios en la fosforilación de proteínas de supervivencia celular y con eso produce neuroprotección y también neurogénesis, ¿ya? Pero actuando sobre las vías no cannabinoides, ahí sí tienen una cantidad de acciones importantes que terminan siendo neuroprotectoras, neurogénicas, actuando sobre los receptores de serotonina, sobre las proteínas de supervivencia como la vía de señalización GSK, de disminución de radicales libres de oxígeno y otros factores neurotróficos como el factor neurotrófico derivado del cerebro. Todo eso lleva a neuroprotección. Y también hay una interfaz inflamatoria donde produce una disminución de la activación de la microglía y una disminución de citoquinas proinflamatorias. Entonces, ven ustedes que es una molécula muy importante hoy desde el punto de vista de la neuroprotección. Entonces, esas consideraciones iniciales quería hacerles y sobre esas consideraciones iniciales, sobre la biología de la planta, sobre la biología del sistema endocannabinoide y del cannabidiol, pues traigo a colación las recomendaciones de Alexander en su artículo, que tener un conocimiento de los mecanismos moleculares por los cuales los cannabinoides tienen sus acciones podría aumentar en los médicos la confianza para usar derivados cannabinoides para el uso médico. Eso es una de las barreras que hay. Entonces esa barrera se rompe con la educación y eso es lo que estamos haciendo. Entonces eso era lo que quería traer en esta primera parte. Si le doy la palabra. Muchas gracias, doctor Cassiani, por su magnífica revisión. Yo creo que la gran conclusión pues es el desconocimiento de este tipo de moléculas y que estamos enfrente de un medicamento multitarget, sistémico, ¿no? Que nos hablaría de diferentes maneras de abordaje y diferentes mecanismos de acción que nos está mostrando este CBD. Le doy la palabra al doctor Mario Danilo Parra, que nos va a hablar del cannabidiol y los trastornos de ansiedad. Adelante. Doctor González, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por su presentación. No sé si me están escuchando bien en este momento. Y si están viendo también la presentación, ¿me podrían ayudar con esa parte? Se escucha y se ve perfecto. Se escucha y se ve perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechar también la oportunidad para saludar y agradecer al Laboratorio ProCaps por la invitación que me ha hecho el día de hoy, a todos los asistentes, porque como muy bien lo comenta el doctor Cassiani, creo que uno de los elementos que más ayuda y que más aporta en estos instantes en que todo este tema del cannabis medicinal ha empezado a sonar y a lo mejor hasta volverse de cierta manera mediático, lo que más aporta es que nosotros los médicos podamos formarnos, podamos comprender muy bien cómo funciona y qué acciones terapéuticas podrán llegar a tener en cada uno de nosotros. Al doctor Cassiani también un agradecimiento inmenso, porque creo que de una forma muy clara y concisa nos hizo una revisión acerca de cómo es que funcionan estos cannabinoides en el cuerpo humano y qué tipo de acciones, qué gran cantidad de acciones diversas puede llegar a producir los cannabinoides en cada uno de nosotros. Mi charla la voy a centrar básicamente en cannabidiol y la acción del cannabidiol en los trastornos relacionados con la ansiedad. Bueno, esta parte del conflicto de intereses y voy a comenzar básicamente por la parte por donde terminó el doctor Cassiani, y es hablando acerca de los receptores CD1 y de cómo estos receptores CD1 están tan relacionados con la mediación y con la regulación de las respuestas ansiosas en cada uno de los seres humanos.
y esto tiene que ver pues con que los receptores CB1 están, como muy bien se mencionó hace un momento, ampliamente localizados en zonas del cerebro que son muy importantes para la respuesta de la ansiedad, como son la corteza prefrontal, como son el hipocampo, la amígdala o el hipotálamo. No sé si ustedes pueden ver la flechita, pero en algún momento puedo intentar señalar algunas partes. Si no se puede ver, pues van a tener confianza en que, o van a tratar de buscar la localización en la imagen que les voy a ir pasando. Basado en eso, y en tratar de explicar y entender cómo es que los cannabinoides o cómo es que el sistema endocannabinoide influencia la respuesta de ansiedad, se han hecho una gran cantidad de estudios preclínicos. Algunos de estos han mostrado que definitivamente en aquellos ratones, por ejemplo, en los que se genera una mutación en la que no se tienen receptores CB1 en estas zonas del cerebro, pues las respuestas de ansiedad son totalmente elevadas. De igual manera, cuando se utilizan en esos estudios algunas sustancias que son antagonistas de esos receptores cannabinoides, lo que se ve es que la respuesta de ansiedad se eleva, lo que quiere decir que los receptores cannabinoides, los de tipo 1, están altamente relacionados con este tipo de respuestas. Incluso, como también se explicó hace un momento, se ha visto que estos ratones que tienen esta mutación en la cual no tienen receptores CB1 empiezan a tener incluso dificultades para responder a las acciones ansiolíticas que un medicamento como las benzodiazepinas puede generar, lo que también nos hace pensar que muy posiblemente esté involucrado con los receptores cannabinoides tipo 1 la acción de la neurotransmisión GABAérgica, que es la que de cierta manera inhibe esa respuesta de cierta manera ansiosa. Y también hay otros receptores que están vinculados con los receptores cannabinoides y todos los receptores opioides, tanto los tipo Mu como los tipo Delta, que están muy relacionados con la respuesta ansiolítica, así como los receptores kappa, que están relacionados con la respuesta ansiogénica. Y no son solamente los receptores CB1, si ustedes se dan cuenta, estos estudios ya son un poquito más recientes que los primeros que les estaba mostrando. Por los receptores CB2 también se ha visto algo similar, en una mutación similar en la que se les suprime a estos ratones los receptores CB2, se ve que son mucho más vulnerables a estímulos estresantes, y ya en aquellos en los que se genera una sobreexpresión, una mayor cantidad de los receptores CB2, pues vamos a ver que estos ratones se vuelven resistentes a esos estímulos estresantes, lo que también nos puede hacer pensar que estos receptores CB1 y CB2 están muy relacionados con esa respuesta como tal, relacionada con la ansiedad. Entonces aquí viene otro elemento que es muy importante, y es que pues definitivamente la señalización endocannabinoide está relacionada con la respuesta ansiosa. Cuando se inhibe esa señalización endocannabinoide, pues vamos a tener una respuesta ansiosa alta. Cuando aumenta o cuando se excita la actividad del sistema endocannabinoide, lo que va a pasar es que la ansiedad disminuye, pero esto es muy relativo, porque también se ha encontrado que a veces cuando se estimula mucho el sistema endocannabinoide, vamos a tener una respuesta ansiosa. Entonces ahí ya empieza a complicarse un poquito más el tema y empezamos a preguntarnos, bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Con una baja activación del sistema endocannabinoide tengo ansiedad, con una moderada activación del sistema endocannabinoide se me quita la ansiedad. Si estimulo mucho el sistema endocannabinoide, vuelve y me da ansiedad. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Y entonces sobre esa pregunta empiezan a tratar de esgrimirse algunas hipótesis. Aquí un poco más acerca de lo que sucede con esta respuesta, más estudios preclínicos. Aquí se utiliza un agonista de los receptores cannabinoides que cuando se usa a una dosis baja produce una respuesta de disminución de ansiedad, pero que si se usa una dosis alta genera un efecto contrario. Entonces ahí empezamos a preguntar qué es lo que está sucediendo. Aquí vemos cómo la administración de algunos productos que son inhibidores de esta enzima, que se mencionó hace un momento, que es la enzima hidrolasa de ácidos grasos, que es la enzima que se encarga de degradar o de convertir esta anandamida en ácido araquidónico y en etarolamina. Al inhibir esta enzima y al aumentar, por tanto, la concentración de anandamina, pues lo que se observa es que se genera un efecto de disminución de la ansiedad, pero también es curioso que este efecto se evidencia a unas dosis. Cuando se usan 0.1 miligramos por kilogramo de peso, tengo un efecto ansiolítico, pero si uso una dosis muy mayor o una dosis menor, no obtengo ningún efecto. Entonces esto nos hace pensar que las concentraciones de anandamida tienen una respuesta
que va a tener una forma de campana. A una dosis en particular tienen esa acción ansiolítica, pero cuando las dosis son muy altas, son muy bajas, pues no van a ejercer esa misma acción. Y eso va a ser muy importante cuando lo veamos más adelante en algunos estudios que ya tienen en algunos seres humanos. También se ha encontrado que, por ejemplo, ese efecto ansiolítico de disminución de la ansiedad que se produce con unas dosis bajas de anandamida está directamente relacionado con los receptores CB1. En cambio, el efecto ansiogénico que genera mayor ansiedad cuando se administran dosis muy altas de anandamida no está relacionado con los receptores CB1, sino con estos otros receptores que son los receptores vaniloides tipo 1. Y eso también nos ha hecho pensar como una alternativa que, bueno, evidentemente la anandamida tiene una mayor afinidad por los receptores tipo 1, porque son sus receptores. Cuando se tiene una concentración relativamente baja o moderada de anandamida, pues esos receptores se van a activar generando acción ansiolítica, pero cuando de cierta manera se saturan, la anandamida busca otros receptores, que son esos receptores sobre los que también tiene cierta afinidad, no tan alta como con los cannabinoides, que son los receptores vaniloides. Y al hacer esa acción con esos receptores vaniloides, pues de cierta manera va a generar la acción ansiogénica, y eso de cierta manera nos podría explicar por qué esa como tal respuesta en forma de campana que se va a presentar dependiendo de la dosis que se utilice de anandamida. Otro elemento que agrega de cierta manera un poquito más de complejidad, entender cómo es que funciona el sistema endocannabinoide en temas de ansiedad, tiene que ver con el lugar en donde ejerce la acción el sistema endocannabinoide. Vemos, por ejemplo, que si la respuesta endocannabinoide se activa en zonas como la amígdala o el hipocampo, lo que vamos es a generar no una acción ansiolítica, sino una acción ansiogénica. Entonces, ese es otro elemento que tenemos que empezar a considerar. Aquí en este cuadro, pues de cierta manera, vemos cómo en la medida en que disminuye ese acople o esa unión entre el receptor CB1 y la anandamida, se va a generar un efecto ansiogénico. En la medida en que ese acople o esa unión entre estos dos es más fuerte, vamos a tener un efecto ansiolítico, pero también vamos a ver cómo si se saturan esos receptores de anandamida y la anandamida empieza a buscar otros receptores con los cuales también tiene afinidad, puede que no tan alta como son los receptores vaniloides, vamos a tener una respuesta ansiogénica. Entonces eso es muy, muy interesante para tenerlo en cuenta. Aquí ya vamos a hablar puntualmente sobre los trastornos de ansiedad, pues, y cómo actúa como tal el CBD, teniendo en cuenta esta explicación previa que acabamos de mencionar. Y vemos que pues, el CBD también genera efectos, algunos estudios han mostrado que genera efectos ansiolíticos, algunos otros que genera efectos ansiogénicos, y parece que todo está también relacionado con la dosis como tal. Dosis de 10 miligramos o dosis entre 2.5 y 20 miligramos por kilo de peso generan efectos ansiolíticos, dosis mayores van a generar efectos ansiogénicos. Definitivamente el CBD pues actúa sobre todas estas zonas que están relacionadas con el miedo, básicamente la amígdala, la corteza orbitofrontal, la corteza anterior del cíngulo, el área glisperoaqueductal, el hipotálamo, y sobre eso pues también se ha desarrollado una investigación bastante amplia, y pues vemos cómo el CBD definitivamente tiene acción sobre una gran cantidad de receptores, entre los cuales evidentemente están los receptores cannabinoides, pero están también los receptores vaniloides, y un receptor del que vamos a hablar muy frecuentemente en esta charla de ansiedad, es el receptor 5-HT1A. Vemos que la administración directa de anandamida en estas zonas del cerebro, en el área glisperoaqueductal, va a generar efectos ansiolíticos. Cuando yo utilizo un antagonista de los receptores CB1, veo que esos efectos ansiolíticos desaparecen, lo que me haría pensar entonces que esa acción ansiolítica, como lo mencionábamos anteriormente, estaba muy, muy relacionada con los receptores cannabinoides tipo 1. Pero miren que aplicando ese mismo antagonista a los receptores CB1, pero usando una dosis de CBD, no se inhibe la respuesta ansiolítica, lo que quiere decir
que el CBD muy probablemente utiliza una serie de receptores diferentes a los receptores CB1 para producir la acción de ansiolisis. Vemos aquí como la administración directa de anandamida también tiene efectos ansiolíticos, que son inhibidos por el receptor CB1. Perdón, se me repitió. Aquí vemos como el CBD también genera otro tipo de acción, que es la acción de inhibir la hormona, la enzima FAAH, que como ya lo explicamos anteriormente es la que se encarga de hidrolizar la anandamida. Si el CBD inhibe esa sustancia, obviamente vamos a tener concentraciones mayores de anandamida circulante, y eso nos va a producir un efecto ansiolítico. Voy a adelantar aquí un poquito. Es como para nuevamente mencionarles básicamente qué es lo que hace el CBD o cuál es la acción que tiene el CBD para generar esta respuesta ansiolítica. En primer lugar, vemos que es un receptor, es un agonista de los receptores 5A-1A. También nos vamos a dar cuenta que el CBD es un inhibidor de esta que ya dijimos es la que está involucrada con la hidrólisis de la anandamida, con ese día va a generar aumento de la misma. También es un inhibidor del transportador de la adenosina, lo cual nos va a aumentar también la respuesta y la acción como tal del sistema endocannabinoide. Adicionalmente a eso, se ha visto que el CBD debe ser un agonista inverso del CB1, que además a dosis altas el CBD es un agonista de los receptores vaniloides, y al ser agonista de los receptores vaniloides genera una respuesta biogénica. Vemos también que al activar los receptores vaniloides tipo 1, activa o aumenta la liberación de glutamato, generando también una acción ansiogénica. Y vemos entonces también que el CBD va a aumentar la circulación de anandamida, lo cual puede tener, dependiendo de la localización y dependiendo de la cantidad, acciones ansiolíticas o ansiogénicas en cada uno de estos casos. Aquí vamos a mencionar brevemente algunos estudios que nos ya muestran en la práctica pues qué tipo de acción puede llegar a tener el CBD en casos de ansiedad. Este es uno, seguramente lo habrán visto en algún momento, es uno de los más conocidos. Se hizo en el año 2011, en el que se aplicó a un grupo de 24 pacientes con fobia social y un grupo de 12 pacientes totalmente sanos. Se les aplicó esta prueba, el Simulation Public Speaking Test, y previamente se les administró una dosis de CBD y se les midió cómo se comportaban a nivel de la ansiedad con ese tipo de prueba. Y entonces encontramos que, por ejemplo, aquí los pacientes sanos, este punto en donde está la S es el punto cuando tuvieron que hacer su discurso, se elevó a un valor bastante alto los niveles de ansiedad. En las personas que no tenían fobia social, los niveles de ansiedad están en este punto, y en aquellas personas que recibieron 600 miligramos de CBD, vemos que la respuesta ansiosa se moduló. También vemos que esa alteración o esa discapacidad cognitiva que aparece justo ante esas situaciones que generan mucho estrés se ve disminuida de manera importante. No sé si ustedes están viendo aquí mi flechita. Vemos cómo en aquellos pacientes que no recibieron ningún tipo de tratamiento, esa discapacidad cognitiva era bastante alta, mientras que en los pacientes en los que se les administró CBD era muy parecido a los pacientes sanos, y también vemos que la sensación de disconfort pues, fue mucho menor. A estos pacientes en este estudio también se les aplicó una escala acerca de cómo ellos se autopercibían en ese tipo de situación. Los pacientes que tomaron placebo tenían una muy mala percepción de su presentación en público. Los que tomaron los 600 miligramos de CBD, al igual que los pacientes que no tenían como tal ningún tipo de criterio de fobia social, pues no tuvieron casi que ningún cambio en este tipo de prueba. Otro estudio mucho más reciente, del año 2019, en el que se intenta valorar esa curva en forma de campana dosis-respuesta. Aquí se vieron 57 personas o varones sanos a los que se les administraron diferentes dosis
de CBD, a unos 150 miligramos, a otros se les aplicaron 300 miligramos y a otros 600 miligramos, y a otros definitivamente no se les colocó ninguna sustancia, se les colocó placebo. Se les aplicó nuevamente este test, igualmente se les midió con esta escala que mide los niveles como tal de ansiedad, se les revisaron los niveles de frecuencia cardíaca y de presión arterial, y tenemos unos resultados que son bien interesantes. Aquí, nuevamente, el pico lo tienen los pacientes que no tuvieron ningún tratamiento, los pacientes que tuvieron placebo, pero miren que los pacientes que tuvieron, a los que se les administró 150 miligramos de CBD, también tuvieron una respuesta ansiosa relativamente moderada. A los que se les administraron 300 miligramos de CBD también tuvieron, y los que mejor estuvieron fueron los de 300 miligramos. Eso quiere decir que dosis muy altas o dosis muy bajas de CBD no tienen el efecto ansiolítico que esperamos, muy posiblemente por ese mecanismo dosis-respuesta del que estamos hablando en forma de campana. Aquí tenemos otro estudio. Esta es una serie de casos. En esta serie de casos a 72 pacientes que consultaban una clínica psiquiátrica ambulatoria se les diagnosticó síntomas ansiosos y trastornos del sueño, aplicándole la escala de Pittsburgh para el sueño y la escala de Hamilton para ansiedad, y se siguieron en el tiempo para ver qué efectos tenía la administración de CBD con los síntomas ansiosos y con el sueño en cada uno de ellos. Y pues lo que se encontró es que los síntomas ansiosos disminuían bastante. Vemos cómo comenzaban con una escala de Hamilton, una puntuación de 23 y caían a 16. Vemos cómo en esta escala de Pittsburgh comenzaban con, aquí sí no hubo muchos cambios, con una base de 10 y terminaban en 9. Lo que fue llamativo de este estudio es que las dosis que se utilizaron, a través de las cuales se consiguieron esas respuestas, fueron dosis mucho menores de las que usualmente se han utilizado previamente en otros estudios. La mayoría de pacientes recibieron solo 25 miligramos diarios de CBD. Eso es algo así como 0.5 miligramos por kilo de peso. Es una dosis bastante baja si la comparamos, por ejemplo, con las dosis que se utilizan en otras patologías, donde ya hay un conocimiento mucho mayor de cómo funciona el CBD. Por ejemplo, para los niños y los adultos jóvenes que tienen Dravet o Lennox-Gastaut, se usan dosis que oscilan entre 10 y 25 miligramos de CBD. Aquí pues estamos hablando de dosis mucho menores, pero con esas dosis menores, al parecer, se está obteniendo también respuesta ansiolítica y mejora de los síntomas del sueño. Con 25, algunos pacientes, como ven acá, recibieron 50, otros 75, y el que más recibió 175 miligramos en el día, y solamente fue uno de los pacientes. Lo interesante que se vio en este estudio con estas dosis bajas de CBD es que pues, el CBD fue bien tolerado y que se presentaron muy pocos efectos adversos, dentro de los cuales se contaron algunos pacientes que interrumpieron el tratamiento porque sintieron fatiga y otro grupo de pacientes que sintieron sedación leve. Y en ese orden de ideas viene uno de los temas que también es interesante explorar, y es cuáles pueden ser esos efectos adversos, esos efectos secundarios que genera como tal la administración del CBD. Desafortunadamente no hay muchos estudios porque conocemos muy bien cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los efectos adversos que produce el tetrahidrocannabinol, pero hay muy pocos estudios acerca de cuáles son esos efectos cuando hablamos de CBD. Y los que tienen más experiencia pues son los neurólogos pediatras, que han sido muy juiciosos y ya tienen algunos ensayos en donde han revisado justamente esa situación. Entonces aquí tenemos dos, uno para síndrome de Dravet y otro para Lennox-Gastaut, y nos damos cuenta que los efectos adversos más frecuentes del CBD van a estar dados por diarrea, pérdida del apetito y somnolencia, que como ustedes se dan cuenta es mucho mayor para los pacientes que están consumiendo cannabidiol en comparación con los que consumen placebo. Pero aquí también hay que tener en cuenta otro elemento importante, es que estos pacientes, por ejemplo, los que estamos viendo en el cuadro que se denomina tabla 4, están recibiendo dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso. En esta otra, en la tabla 2, vemos cómo tenemos pacientes que reciben placebo, unos que reciben 10 miligramos por kilo de peso y otros que reciben 20 miligramos por kilo de peso. Los efectos siguen siendo secundarios, siguen siendo frecuentes. Vemos que la somnolencia
ocurre en el 30% de los pacientes que reciben la dosis de 20 miligramos, pero disminuye al 20% de los que tienen 10 miligramos. Vemos también en el caso de la diarrea, que era otro de esos síntomas importantes, que aparecen en el 15% de los que reciben 20 miligramos por kilo de CBD, pero solamente en el 10% de los que reciben 10 miligramos, lo que nos hace pensar que puede haber una asociación pues, bastante importante entre la dosis y los efectos secundarios que aparecen. Y este es una revisión sistemática de la literatura con un metaanálisis que se concentra justamente en los efectos adversos del cannabidiol en pacientes a los que se les ha administrado. Aquí se tuvo una muestra de 822 participantes, es una muestra bastante amplia, con una gran cantidad de trastornos, dentro de los cuales se encuentra epilepsia. De hecho, los dos estudios que vimos anteriormente fueron incluidos dentro de esta revisión sistemática de la literatura, pero también vemos que hay otras patologías en las que también se está administrando CBD, esquizofrenia, consumo de cannabis, enfermedad de Huntington, diabetes, hígado graso. Estos pacientes, los que se revisaron en esta, valga la redundancia, revisión sistemática, tomaron dosis medias de entre 1.200 miligramos día de CBD, y ese CBD que se utilizó para mirar esta revisión sistemática de la literatura era un CBD puro en grado farmacéutico. Y entonces, cuando se hace el análisis de esta información, vemos que un gran número de pacientes de estos que fueron analizados tenían efectos adversos severos que estaban dados por alteraciones en la función hepática. Ese fue el efecto mucho más frecuente que se encontró en este tipo de pacientes, seguido de la sedación e incluso la aparición de neumonía. Aquí en este cuadro estamos viendo a todos los pacientes que tenían epilepsia, los pacientes que tenían esquizofrenia, los pacientes que tenían todas estas condiciones. Cuando miramos solamente los pacientes que tenían epilepsia, pues nos damos cuenta que estos efectos adversos, los que están relacionados con las alteraciones en la función hepática, que estos efectos adversos, los que están relacionados con la neumonía y con la sedación, siguen siendo bastante altos, pero cuando vemos el grupo sin epilepsia, aquellos que recibieron CBD por cualquier otro tipo de condición, nos damos cuenta que, por ejemplo, esos efectos adversos severos relacionados con el aumento de las pruebas de función hepática básicamente desaparecieron, lo que nos hace pensar que muy probablemente esos efectos adversos no están correspondiendo al CBD, sino a la interacción que tiene el CBD con esas dosis altas de medicamentos anticonvulsivantes que toman estos pacientes. Básicamente lo que también esta revisión sistemática de la literatura encontró es que la probabilidad de desarrollar eventos adversos está directamente relacionada con dosis de CBD. Es decir, si nosotros vemos que el paciente toma dosis de entre 1.400 y 3.000 miligramos de CBD, por ejemplo, va a tener una alta probabilidad de tener síntomas de abstinencia cuando se retire, pero si la dosis es entre 600 y 1.000 miligramos, por ejemplo, ese efecto va a ser mucho más bajo, solamente del 4%, que es un efecto muy similar al de placebo. Entonces, en este tema, la dosis es tremendamente importante. Otros elementos que tenemos que tener en cuenta, y ya con esto voy finalizando, son las interacciones farmacológicas que tiene el CBD. Recordemos que el CBD inhibe la enzima CYP3A4, la 12-9 y la 12-19, y esto pues obviamente tiene una relación muy importante con los medicamentos que nosotros usamos usualmente en la psiquiatría, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con las benzodiazepinas, con algunos antipsicóticos atípicos, con algunos moduladores afectivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero en particular porque hay definitivamente una interacción clínica importante cuando se utilizan medicamentos como clobazam o ácido valproico. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en esos pacientes que en algún momento se piense tratar con CBD. Y que es otro que anexé el día de ayer, que me parece muy interesante, y es que se vio cuál es esa relación que puede llegar a tener el CBD con la ingesta de alimentos ricos en grasas y en calorías. Y aquí básicamente lo que se encontró es que cuando el CBD se administra cerca de una dieta que es rica en grasas y calorías, puede aumentar hasta 5 veces la concentración sérica en comparación con aquellas personas que, por ejemplo, tienen ayuno.
Ahora bien, aquí tenemos pues básicamente los tipos de dieta que se utilizaron. La dieta que se usó aquí, pues es una dieta con unas calorías bastante altas, una ingesta de 918 calorías. También se probó una dieta con muchas menos calorías, con 400, pero lo que sí es cierto es que parece que hay una asociación directa entre el consumo de carbohidratos y el consumo de grasas y los efectos y las concentraciones plasmáticas del CBD, que ese es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta si vamos a tratar a algún paciente con este tipo de fármaco. Aquí pues en esta tabla básicamente ejemplificamos lo que vimos anteriormente. Y bueno, y hasta aquí pues dejo esta parte de la conversación para darle continuidad al doctor Carlos Casiano. Muchas gracias, doctor Danilo. Le doy el paso al doctor Cassiani para que continúe hablando de psicosis y trastornos adictivos y el uso terapéutico del CBD. Doctor, no tiene sonido. Sí, ya. Voy a compartirle. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Perfecto, listo. Bueno, gracias a Mario Danilo por la excelente presentación, muy completa, y me ahorraste varias cosas que ya no tengo que decir. Voy a hablar ahora de los usos terapéuticos del cannabidiol en psicosis y conductas adictivas. Lo que voy a mostrar básicamente son dos grandes bloques. Primero, a hablar de cannabidiol en psicosis, hablaremos de su racionalidad científica y el uso clínico. Lo mismo con los trastornos por consumo de sustancias, su racionalidad científica en el uso y ejemplos de uso clínico. Entonces, ¿por qué se piensa utilizar el cannabidiol en trastornos psicóticos? ¿Cuál es la racionalidad científica de esto? La evidencia sobre la asociación del papel del sistema cannabinoide en esquizofrenia tiene evidencia importante. Primero, los estudios epidemiológicos que han mostrado que el consumo de cannabis aumenta el riesgo de esquizofrenia y este riesgo disminuye con la edad de aparición. Varios estudios longitudinales lo han dicho y hay revisiones sistemáticas recientes que lo confirman. Lo que falta es el tamaño del efecto. Además, el riesgo de desarrollar esa esquizofrenia por consumo de cannabis es proporcional al mayor nivel de consumo, de la frecuencia de consumo y a los tipos de productos, es decir, a la proporción de delta 9 tetrahidrocannabinol que tenga. Además, se ha visto que la modulación del sistema endocannabinoide mediante la administración de tetrahidrocannabinol a voluntarios sanos, se ha observado que la administración de tetrahidrocannabinol aumenta los síntomas positivos y negativos en esas personas y produce deficiencias cognitivas, que son claves en la esquizofrenia. Y de pronto esta imagen es muy poderosa para explicar las diferencias entre el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Es claro que el tetrahidrocannabinol es claramente propsicótico, porque tiene varios mecanismos como inducir una hiperactividad de la vía mesolímbica, del tono dopaminérgico en esa vía, y que produce cambios negativos en proteínas de supervivencia y de señalización celular. Mientras que el cannabidiol hace lo contrario, es antipsicótico y sus efectos antipsicóticos tienen que ver con una modulación en la actividad dopaminérgica mesolímbica y con una regulación positiva de proteínas de señalización y de supervivencia celular. Entonces, por eso es el cannabidiol antipsicótico. Ahora sí, partiendo de esa racionalidad científica, ahora, ¿cuál es la evidencia clínica sobre el uso del cannabidiol en psicosis y esquizofrenia? Inicialmente, hay varias revisiones sistemáticas. Yo decía con un amigo hoy que hay más revisiones sistemáticas que ensayos clínicos en el uso de cannabidiol en algunas patologías psiquiátricas. Esta revisión sistemática de Mandolini encontró que hay 8 estudios que evaluaron el efecto clínico del cannabidiol en psicosis. De esos 8, 5 mostraron un efecto beneficioso del cannabidiol en la reducción de los síntomas, y los otros no le fue muy bien, porque estos encontraron efectos leves
o casi ninguna mejoría sobre los síntomas de esquizofrenia. O hay uno que se hizo en paciente con un trastorno bipolar, con un episodio maníaco, con características psicóticas y tampoco fue concluyente. Entonces, estos son los estudios que les decía. Vamos a hacer algunos comentarios puntuales de importancia práctica sobre ellos. Primero, hay una serie de casos. Empezamos con la de Suardi en el 95, en donde él describe a una mujer de 19 años con diagnóstico de esquizofrenia que estaba recibiendo un tratamiento con antipsicóticos, que se le dio un aumento progresivo de monoterapia con cannabidiol. El tratamiento fue durante 26 días. La dosis máxima fue de 1.500 miligramos al día de cannabidiol. ¿Qué encontró este autor? Que el cannabidiol se asoció con una mejoría en la sintomatología psicótica según los resultados de la escala breve de calificación psiquiátrica. Es decir, eso sugería que posiblemente había un beneficio del cannabidiol. El mismo grupo de Suardi publicó más recientemente otro informe de casos, ya describiendo 3 varones con esquizofrenia resistente al tratamiento. Se les dio tratamiento con monoterapia de cannabidiol durante 4 semanas. Encontraron una mejoría leve en los síntomas positivos y negativos de uno de los pacientes después del tratamiento con cannabidiol. Fíjense que la puntuación en la escala BPRS disminuyó de 29 a 22 y también se encontró que el cannabidiol en este estudio fue bien tolerado y no se informaron efectos secundarios graves. ¿Ya? En 2019, McKeown y Klung tienen otro informe de caso de una mujer de 57 años con un diagnóstico de esquizofrenia resistente a tratamiento durante 21 años. La paciente al ingreso del estudio tenía una escala de síntomas positivos y negativos total de 117 y la de síntomas negativos de 41. Esa paciente estaba siendo tratada con clozapina, la dosis que ustedes ven ahí, con la motrigina, y adicional a ese tratamiento se le dio cannabidiol a una dosis de 500 miligramos 2 veces al día, que después se aumentó a 750 miligramos 2 veces al día a las 7 semanas de tratamiento. ¿Qué se encontró? Los puntajes de la escala de síntomas negativos y positivos total disminuyó a 68 y la de síntomas negativos a 21, es decir, cumplía el criterio de remisión, aunque había algunos síntomas leves. ¿Qué más se encontró? Que el cannabidiol no afectó los niveles de cloxapina y fue bien tolerado, excepto un pequeño temblor en una mano. ¿Ya? Fíjense ustedes que ahí hay datos que sugerían que podría ser beneficioso como terapia adjunta, pero se necesitaba evidencia más robusta y entonces empiezan a aparecer los ensayos clínicos, como el de Lewick y colaboradores, que es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, en donde se incluyeron 39 pacientes hospitalizados con diagnóstico de una psicosis aguda. Se les administró a 20 pacientes cannabidiol y a otro grupo 800 miligramos de amisulprida. En ambos grupos, el grupo de cannabidiol y amisulprida, se observó una mejoría clínica, clínicamente significativa, como ven ustedes, el valor de la P. Sin embargo, la diferencia fue que el cannabidiol tuvo un perfil más favorable de efectos secundarios, porque tuvo cambios menos severos en el aumento de peso, menos síntomas extrapiramidales, menos cambios en los niveles de prolactina y menos compromiso en la función sexual. Ahí se estaba viendo entonces el papel como terapia adjunta en esquizofrenia. En este estudio hay una cosa interesante, que es uno de los puntos importantes en la investigación clínica sobre cannabidiol en esquizofrenia últimamente, es que se están midiendo los niveles de anandamida en el suero antes y después del tratamiento, partiendo del hecho que se cree que hay una asociación entre los niveles de anandamida en el suero y la mejoría clínica. Entonces, se encontró que había un incremento en la anandamida, como se había visto en otros estudios, y que estaba asociado con los síntomas psicóticos. ¿Ya? Entonces, ese aumento significativo de los niveles de anandamida se asoció con una mejoría clínica objetivable según la escala de Pann, una disminución. Entonces, esto hizo que los autores plantearan la hipótesis que se está trabajando hoy día sobre que esa mejoría vista con cannabidiol en estos pacientes podría estar mediada, causada por una inhibición en la degradación de la anandamida por el cannabidiol, ¿ya? Y que posiblemente un marcador de respuesta o de eficacia al cannabidiol en esquizofrenia serían los niveles de anandamida en suero, ¿ya? Entonces, hay un estudio de los más grandes hasta ahora que hay en esquizofrenia, que se publicó en el 2018 de Maguire, en donde
fue un ensayo un estudio que se hizo con 6 semanas, donde los pacientes recibieron 1000 miligramos de cannabidiol al día. Y ese cannabidiol se adicionó a los antipsicóticos que traían de base esos pacientes. Eran 88 pacientes en total, pacientes ambulatorios que tenían diagnóstico de esquizofrenia moderada según los puntajes de la escala. ¿Qué pasó? Después de 6 semanas de tratamiento, se vio que los síntomas positivos y la impresión clínica global mejoraron significativamente en el grupo de cannabidiol. Entonces, eso empezó pues la discusión sobre el papel, qué tan efectivo puede ser el cannabidiol como terapia adjunta, ¿ya? O comparado con los otros antipsicóticos. Entonces, por ahí va la cuestión. Estos son los estudios que les he dicho, que están los informes de caso y los ensayos clínicos según esta revisión sistemática en esquizofrenia. Es decir, fíjense que aquí he hablado solo de ensayos clínicos y informes de casos en donde se haya trabajado con cannabidiol puro en grado farmacéutico. No incluí acá, no traje datos de trabajos en donde se dan preparados que combinan tetrahidrocannabinol con cannabidiol, porque se está advirtiendo mucho sobre los efectos adversos que están teniendo los preparados con tetrahidrocannabinol en los pacientes. Entonces, en esta parte hasta aquí, estas pruebas científicas que hemos mostrado sugieren que el cannabidiol puede ejercer efectos antipsicóticos en pacientes con esquizofrenia, como lo muestran estos estudios de Swardy, el de Lewick, el otro de Lewick y el de Maguire, y que el cannabidiol no pudo mostrar eficacia en los pacientes con trastorno bipolar y manía psicótica o en pacientes ambulatorios con esquizofrenia en 2 estudios, ¿ya? Tampoco hubo estudios que mostraran claridad en la mejoría cognitiva en los pacientes. Entonces, posiblemente el efecto positivo del cannabidiol en esquizofrenia está relacionado con un aumento en los endocannabinoides como anandamida y no con los niveles de CBD como se planteó en otro momento. ¿Qué se necesita? Que haya estudios, ensayos clínicos más grandes para que haya una evidencia más robusta sobre el uso del cannabidiol solo como antipsicótico o mejorar los datos sobre el uso del cannabidiol como terapia punta. Esa parte hay que aclararla un poco más. En lo que respecta a los trastornos por consumo de sustancias, esta es otra de las revisiones sistemáticas recientes que captan algunos de los estudios importantes sobre el papel del cannabidiol en trastornos por uso de sustancias. ¿Cuál es entonces la racionalidad científica de querer usar el cannabidiol para tratar las adicciones? Se han propuesto básicamente 2 mecanismos que explican el por qué el cannabidiol puede ser útil en trastornos por consumo de sustancias. Y estos mecanismos tienen que ver con la modulación de los sistemas cannabinoides, del sistema de serotonina y de glutamato. Entonces, ¿cuáles son esos 2 mecanismos? Primero, el efecto agonista del CBD sobre el receptor 5-HT1A de serotonina. Se ha visto que la acción de cannabidiol sobre este receptor produce efectos anti-craving y reduce las recaídas. ¿De qué manera? Regulando el sistema de recompensa, regulando la ansiedad y mejorando el manejo del estrés, como se ha descrito. Ese es por el lado de la serotonina. Por el otro lado, el efecto del cannabidiol positivo en trastornos adictivos puede estar relacionado con la acción del cannabidiol en cuanto a la regulación de la transmisión glutamatérgica. Es decir, la regulación glutamatérgica que ejerce el cannabidiol lo hace por 2 vías, ya sea por la modulación de serotonina o por los receptores del sistema endocannabinoide. Entonces, esto es importante porque ya se sabe en adicciones que la desregulación de la transmisión glutamatérgica está relacionada con 2 conductas clásicas en adicciones, que es el drug seeking behavior y es la búsqueda de drogas y la conducta de búsqueda de drogas y la de consumo de drogas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la evidencia? Partiendo ya de que hay suficiente plausibilidad biológica para uno plantear, proponer ensayos clínicos en adicciones. Entonces, fíjense que inicialmente en unos informes de caso se encontraron algunas evidencias. Miren qué pasa. Hay 3 estudios que hablaron de dependencia canábica. Es decir, en trastornos por uso de sustancias y el cannabidiol tenemos que considerar los tipos de sustancias. En pacientes que tienen criterios de dependencia canábica hay 3 estudios que valoran el tratamiento
con cannabidiol en pacientes con dependencia canábica, pero cannabidiol puro. Es el trabajo de Kripa en el 2013. Él describe aquí una mujer de 19 años que tiene criterios de trastorno por consumo de cannabis. Se le dio cannabidiol oral durante 11 días. Se le dieron 300 miligramos de cannabidiol el primer día. Los días 2 a 10 se subió a 600 miligramos y al llegar al día 11, 300 miligramos. Durante el tratamiento, ¿qué pasó con la paciente? Logró la abstinencia, dejó de consumir, disminuyó el craving, disminuyeron síntomas disociativos de una manera progresiva. Sin embargo, esto no se sostuvo a los 6 meses. Cuando se reevaluó, la paciente recayó, aunque consumió menos que cuando entró en el estudio, hubo recaída. Es decir, que parece que hay un efecto agudo, pero no se sostiene en el tiempo. Posteriormente hay otro estudio en dependencia cannabis de Shannon y colaboradores en el 2015, en donde se evaluó el efecto de cannabidiol a una dosis de 24 a 18 miligramos, en este caso aceite de cannabidiol. Este tratamiento se adicionó al tratamiento que traía el paciente con citalopram y lamotrigina. Era un hombre de 27 años con un trastorno de cannabis y un paciente con patología igual. Durante el ensayo del uso de cannabidiol, el paciente no usó cannabis. Se disminuyó el craving y mejoró la calidad de vida en general y la calidad del sueño en ese paciente. Entonces, ese es un dato que sugería que podía tener un efecto benéfico, pero es un informe de caso. Ya en la dependencia cannabis hay un ensayo clínico abierto, ya en el 2018, que evaluó los efectos de tratamiento de cannabidiol en 10 semanas, a una dosis de 200 miligramos al día, para ver qué efecto tenía sobre los síntomas psicológicos, la cognición, y evaluaron también las concentraciones plasmáticas. ¿Cuál fue la muestra? Fueron 20 pacientes, de los cuales unos eran usuarios frecuentes de cannabis, ¿ya? 12 tenían criterios de dependencia y 10 no eran dependientes, ¿ya? Entonces, entre el inicio del estudio y las sesiones posteriores, ¿qué pasó? No hubo un cambio en el consumo y en la abstinencia de cannabis, pero sí hubo cambios en las experiencias relacionadas con el cannabis, como la euforia y sentirse elevado. Es decir, sugiere algún tipo de beneficio, pero no es tan concluyente. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que la ansiedad, los síntomas depresivos, síntomas psicóticos, se redujeron de manera significativa en las personas que tenían dependencia de cannabis en comparación con los no dependientes. ¿Ya? Y también se vio un cambio en los niveles de atención, en el aprendizaje verbal y la memoria. Entonces aquí estamos viendo un impacto potencial tanto en síntomas psicóticos, en síntomas específicos de trastorno por sustancia y en la cuestión cognitiva. El otro aspecto que evaluó este estudio fue las concentraciones plasmáticas de cannabidiol, y ellos encontraron que las concentraciones plasmáticas más altas de cannabidiol se asociaron con síntomas psicóticos más bajos, tanto en las escalas de síntomas positivos como negativos, con menos angustia, con menos ansiedad y con menos gravedad de la dependencia cannabis. Entonces, este estudio que nos mostró, además de que tiene cierto efecto sobre los síntomas de adicción y otros síntomas asociados, que podría haber una correlación entre los niveles plasmáticos de cannabis y su efecto benéfico. ¿Ya? Entonces, en este sentido, en lo que respecta a la dependencia de cannabis, estos datos que les acabo de mostrar muestran que sí puede que hay datos esperanzadores o promisorios sobre el tratamiento de la dependencia de cannabis en pacientes que reciben cannabidiol, porque modula o impacta sobre algunos elementos claves de la adicción, como el craving y la abstinencia. En casi todos los estudios se vio. Lo que hace falta es que se necesitan más ensayos clínicos aleatorizados, ¿ya? Controlados con placebo y con cannabidiol puro, porque en muchos estudios se ha visto combinación de cannabidiol y THC, y hay más evidencia sobre cannabidiol y THC, pero ya hay una discusión tremenda sobre el uso de THC porque es prosicótico. Si ya sabemos que es prosicótico, hay que tratar de darle al paciente el beneficio de la benevolencia de darle un medicamento que no tenga efecto dañino. Y fíjense ustedes, hay trabajos recientes como estos que advierten sobre el potencial riesgo asociado con el uso de preparados cannabinoides que contengan
THC tanto para uso recreacional como terapéutico. Entonces, por eso la tendencia hoy es a tener preparados puros con derivados cannabinoides puros, en el caso de cannabidiol, puro en grado farmacéutico. Ahora, ¿qué pasa con la dependencia de la nicotina y el cannabidiol? Hay un trabajo, un ensayo clínico controlado aleatorio, doble ciego, de Morgan y colaboradores, donde utilizaron un inhalador de cannabidiol que daba 400 gramos por dosis. Se hizo por una semana en 24 individuos que fumaban más de 10 cigarrillos, pero que tenían intención de dejar de fumar. Se encontró que el cannabidiol redujo el número total de cigarrillos fumados, pero no tuvo efecto sobre el craving. ¿Ya? El craving sí se redujo en ambos grupos al final, pero no se mantuvo y no fue tan significativo. Entonces, por lo menos hay una reducción en el número de cigarrillos, ¿ya? En ese estudio. Hay otro estudio que evaluó algo muy interesante, que era el efecto del cannabidiol en la dependencia, evaluando algunos aspectos de la dependencia al tabaco, como la motivación y la evaluación de los pacientes. Este es el estudio de Indocha y colaboradores en el 2018 en 30 individuos que tenían dependencia a tabaco. Se les daba una sola dosis de cannabidiol de 800 miligramos en la noche y evaluaban al paciente en tareas atencionales, que miraban el sesgo atencional a señales que estaban asociadas con el cigarrillo a través de una sonda visual. Y también se le hacía una tarea de calificación explícita. Entonces, evaluaron además el craving, la abstinencia y los efectos secundarios. Entonces, ¿qué encontraron? Que el cannabidiol redujo el sesgo atencional a señales asociadas con cigarrillo, por un lado. Y también redujo el placer explícito ante imágenes relacionadas con fumar durante todo el ensayo. Sin embargo, el cannabidiol no tuvo efecto sobre el craving y la abstinencia. Tampoco hubo diferencias significativas entre el cannabidiol y el placebo en cuanto a los efectos secundarios. Entonces, este estudio nos indica que posiblemente el cannabidiol tiene un efecto en algunos aspectos motivacionales de la adicción. Y eso es importante para seguir haciendo estudios más a fondo, porque eso es esperanzador y es prometedor, sobre todo porque estos aspectos son unos predictores poderosos de recaída en adicciones. ¿Ya? Más adelante, la doctora Yasmin Hur en Nueva York hizo un estudio piloto, doble ciego, una pequeña muestra de pacientes que tenían trastorno de consumo de opioides. Ellos estaban abstinentes durante al menos 7 días y fueron asignados al azar a un tratamiento de 3 días, ya sea con cannabidiol o placebo. ¿Ya? Eso fue el ensayo. Los pacientes que estaban asignados, los participantes al grupo de cannabidiol, mostraron una disminución del craving inducido por señales relacionados. Incluso eso se mantuvo hasta 7 días después del final de tratamiento. Este hallazgo también se había visto previamente en unos estudios preclínicos, donde había una respuesta sostenida de disminución del craving en este tipo de pacientes. Más recientemente, el mismo grupo de la doctora Hurt hizo un estudio para evaluar el papel del cannabidiol en la reducción del craving y la ansiedad inducida por señales. Entonces, eran pacientes que tenían trastorno por consumo de heroína, que estaban abstinentes. Se trataba de un estudio exploratorio, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en donde se evaluaron en diferentes momentos los efectos agudos del cannabidiol, a la hora, a las 2 horas y a las 24 horas. Después, a corto plazo, es decir, 3 días consecutivos. Y para ellos prolongado era 7 días después de la última de las administraciones consecutivas. Entonces, el patrón de uso de cannabidiol fue 400 a 800 miligramos, una vez al día por 3 días consecutivos. Entonces, un diseño muy interesante en donde no solo evaluaron fenómenos conductuales, sino también evaluaron de una manera muy rigurosa variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, incluso también los niveles de cortisol en las diferentes sesiones. Fíjense ustedes que ellos tienen varias evaluaciones en cada una de las sesiones, ¿ya? Entonces, ¿qué encontraron? Que la administración aguda de cannabidiol redujo el craving y la ansiedad inducida por señales, y que el efecto se mantuvo a los 7 días después de la exposición de los 3 días, y que además otras variables fisiológicas modificaron, como la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol en saliva. Lo que sí fue que no hubo efectos en la condición, pero tampoco se observaron efectos graves. Entonces esto es interesante porque
muestra el potencial efecto del cannabidiol sobre aspectos de la motivación para el consumo de drogas. Fíjense ustedes que ahí como se ve cómo se cambiaron. Ustedes ven que en naranja y en verde son los estímulos relacionados con la heroína y los de verde son los neutros. Se ve como hay un cambio en el nivel de disminución del craving suscitado por las señales relacionadas con heroína de una manera sistemática en los diferentes ensayos. En la sesión 1 se vio esto y se reprodujo en las otras sesiones. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que aquí podemos concluir pues, que las pruebas actuales sugieren que el cannabidiol tiene la capacidad de reducir los síntomas psicóticos, de reducir síntomas de ansiedad y de abstenencia mediante varios mecanismos que él tiene por su característica multitarget. Sin embargo, pues se necesitan otros estudios con unas muestras aleatorizadas más grandes, investigar también el impacto que tiene el CBD en medidas biológicas como los niveles séricos del mismo CBD o de la anandamida, ¿ya? Y cómo el cannabidiol puede provocar modificaciones en las vías de señalización de neurotransmisores e incluso estudios clínicos para ver los cambios cerebrales, tanto estructurales como funcionales, que también nos den unas pistas sobre la posible utilidad de ello. Entonces, eso era lo que les quería mostrar sobre el papel del cannabidiol en la psicosis y adicciones. Muchas gracias, doctor Cassiani. Para cerrar, tenemos una nueva intervención del doctor Mario Danilo Parra, unas reflexiones finales acerca del CBD. Adelante. A todos los asistentes, pues por la paciencia, sabemos que no es la mejor de las horas y esta ha sido una exposición muy llena de conocimiento y la verdad muy interesante, doctor Cassiani, por sus intervenciones. Yo sencillamente quiero comentar aquí ya algunos temas que los he denominado como reflexiones finales y que tienen que ver justamente con el uso, la práctica clínica de un compuesto como el CBD. Y pues es que ya en aproximadamente 40 pacientes en el mundo, este mapita está bastante desactualizado porque, por ejemplo, me doy cuenta que no tiene el Reino Unido, pues ya se ha permitido el uso de cannabis medicinal para diferentes condiciones en Colombia desde el año 2016 a través de la ley 1787 de ese año. Pero esta situación, por ejemplo, en algunos países como Canadá, como en Estados Unidos, como la misma Inglaterra, ha empezado a generar también algunas situaciones complejas en la medida en que hay, de cierta manera, una necesidad por parte de los pacientes de poder tratar de buscar tratamientos a base de cannabis, pero a la vez han empezado a aparecer también una gran cantidad de productos que a veces no cumplen con los estándares técnicos y que hacen también mucho más difícil el monitoreo de la dosis o de la administración de este tipo de sustancias a los pacientes. Eso a la vez impacta en que sea mucho más difícil tener evidencia clínica de calidad para de pronto cada uno de las condiciones en las que el cannabis podría llegar a tener utilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos se plantea mucho, desde el inicio se planteó mucho la diferencia entre cáñamo y marihuana, entendiendo como cáñamo aquella planta que tendría concentraciones de THC que sean inferiores al 0.3%, y a partir de eso, pues entonces se han podido obtener diferentes tipos de compuestos. Entonces vemos como, por ejemplo, esta planta de cáñamo, el porcentaje de concentración de CBD es de entre el 4 y el 20%, y de ahí se pueden extraer estos que se conocen como extractos o full spectrum, en donde hay presencia no solamente de CBD entre el 4 y el 30%, sino de una gran cantidad de otros cannabinoides. Hay THC, hay CBG, hay presencia de flavonoides y de terpenos, y entonces eso hace que sea mucho más complejo en el momento en que uno administra este tipo de productos a un paciente, conocer o entender cuáles son los elementos que están generando el efecto terapéutico y cuáles de pronto podrán estar generando un efecto no terapéutico o un efecto adverso. Además del full spectrum, existe el broad spectrum, que es básicamente el full spectrum al que se le extrae el CBD. Existen también los destilados, que tienen concentraciones de CBD que están entre 40 y 95%. Están los aislados, que ya tienen concentraciones mayores del 98% de CBD.
Pero pues todo este tipo de elementos ha hecho que pues nos estemos planteando ya el cannabis desde una perspectiva mucho más farmacéutica. Y entonces pues ya existen en el mundo algunos productos, bueno, estarían los productos sintéticos, que es el caso del dronavidol y la nabilona, que se utilizan puntualmente para el tratamiento de náuseas y de anorexia en pacientes oncológicos. Tenemos también ya a partir de un producto de calidad farmacéutica, tenemos el Sativex, que permite mejorar síntomas en espasticidad en esclerosis múltiple, y el Epidiolex, que permite, pues, en algunos casos mejorar la frecuencia en las convulsiones en algunos síndromes refractarios epilépticos, como son el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Pero también, a partir de fitocannabinoides, en algunos países está la posibilidad de tener extractos de cannabis. Aquí en Colombia, pues también la posibilidad de tener fórmulas magistrales. La buena noticia es que pues aquí en Colombia nosotros ya tenemos un producto de grado farmacéutico, que es este producto del laboratorio ProCaps, que se llama Nebiot, en el que pues se puede dispensar solamente a partir de una formulación médica. Es una solución oral en la que cada mililitro contiene 100 miligramos de CBD. Recordemos que la concentración máxima sérica de CBD se alcanza entre las 4 y 5 horas y que tiene una vida media de 10 a 17 horas. Y ya al tener claridad sobre qué producto, cuáles son las concentraciones y haber revisado todos estos estudios que tanto el doctor Casiani como yo les hemos traído la noche de hoy, pues nos permite tener también un poco más de seguridad acerca de cómo vamos a tratar el paciente, de qué esperar de los efectos terapéuticos de un producto como este en el paciente, y también podemos a lo mejor tener una mayor claridad acerca de si se puede o no se puede generar un efecto secundario con cada uno de ellos. Aquí pues aportar con este artículo con el que quiero también finalizar y también generar cierta discusión. En el Reino Unido, por ejemplo, desde casi 2 años después se aprobó, a lo que se hizo en Colombia, se aprobó el uso de cannabis medicinal. Está aprobado desde noviembre del año 2018, pero sin embargo a marzo de 2020 todavía era muy complejo para los pacientes tener acceso a cannabis desde el punto de vista medicinal. Por ejemplo, en ese periodo de tiempo entre noviembre del 2018 y marzo del 2020 solamente se han hecho 60 prescripciones de cannabis en todo el Reino Unido, que son muy pocas. Comparado con, miren esta otra encuesta del Centro Médico de Cannabis que también se hizo en el 2020, que estima que solo en el Reino Unido hay 1.4 millones de personas que en la actualidad están usando cannabis, pero sin tener una prescripción médica. Entonces ahí empiezan a preguntarse, bueno, ¿pero qué está pasando? La ley en el Reino Unido, como la ley en Colombia, permite, pero no se está prescribiendo. ¿Por qué no se está prescribiendo? Ya el doctor Casiani nos había ampliado de cierta manera al comienzo de la charla algunas de las razones que hacían que esto sucediera. Recordemos que la evidencia médica fuerte para el tratamiento con cannabis está dada para el tratamiento de dolor crónico, para el tratamiento de náuseas y vómito en pacientes con quimioterapia, está dada también para la mejoría de los síntomas de espasticidad relacionados con la esclerosis múltiple y puntualmente para el síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut. Solamente para eso hay una evidencia fuerte. Hay una evidencia moderada, no muy fuerte, para otra serie de trastornos, alteraciones en el patrón del sueño, fibromialgia, dolor crónico, esclerosis múltiple. No es tan fuerte, y definitivamente la evidencia es muy débil, aunque se está construyendo para una gran cantidad de patologías, dentro de las que encontramos varias de las que hemos hablado el día de hoy, como los trastornos de ansiedad, como las adicciones. Sobre eso no hay una evidencia muy fuerte, y ese tipo de elementos pues desalienta en parte a los médicos para que puedan, a pesar de tener las herramientas, tomar la decisión de generar esta formulación. De acuerdo con el doctor Casiani en que las barreras que generan la prescripción están dadas por la falta de educación médica. Pues si un médico no conoce cómo funciona el sistema endocannabinoide, si no conoce de dónde viene el producto, si no conoce la farmacocinética, la farmacodinamia, cuáles son las indicaciones, los efectos secundarios, pues difícilmente va a poder usar el cannabidiol como un producto farmacéutico. Entonces, ese es uno de los elementos que constituye como una barrera, la falta de educación médica y entrenamiento de los médicos. En el caso del Reino Unido,
las guías, que son las guías NICE, la Royal College of Physicians y la Asociación Británica de Neurología Pediátrica, recomiendan el uso de derivados de cannabis únicamente para el manejo de dolor, de náuseas y epilepsia en síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut, pero solamente como una última opción cuando no ha sido efectivo. Entonces, si partimos del hecho de que los médicos no están educados para el manejo con este tipo de productos y las guías pues son muy estrictas, pues definitivamente la probabilidad de que un médico en la actualidad en el Reino Unido o en Colombia formule va a ser bastante baja. También pues el inmenso temor que muchos médicos le tienen a los posibles efectos adversos que puede tener un derivado del cannabis. De hecho, yo debería incluirme en este grupo hasta hace 1 año y medio, 2, que tenía un total desconocimiento del sistema endocannabinoide, y es que es el temor que se tiene infundado de que pues, administrar un producto derivado del cannabis podría llegar a producir síntomas psicóticos o podría llegar a producir dependencia. Ese es un temor infundado que se tiene al margen de la muy interesante exposición que nos hizo el doctor Casiani, en la que nos indica que incluso podría tener indicación para evitar la psicosis y para trabajar síntomas como el craving en los casos de las dependencias. Pero en la mente de muchos médicos todavía está esa idea, y eso tiene que ver también con el hecho de que en la actualidad, de forma recreativa y no de forma médica, se utilizan cepas de cannabis que tienen concentraciones altísimas de THC de más del 10%, que obviamente predisponen a que aparezcan este tipo de efectos adversos. Y también tiene que ver con el hecho de que hay muy pocos estudios, excepto de pronto el que les mostraba hace un momento, esa revisión sistemática, que esté como tal enfocada en efectos adversos únicamente del CBD. Entonces, eso también es un tema importante. Hay muy pocos estudios que hablan acerca de cuáles son los efectos adversos que produce cualquier producto derivado del cannabis en el uso terapéutico y no recreativo, que eso es lo que sí se tiene bastante y suficiente información. Y entonces aquí llegamos a una situación que es compleja, porque entonces si nosotros como médicos no estamos preparados para contestar preguntas que un paciente pueda hacernos con relación al uso de este tipo de productos, ya sea por desconocimiento, por prejuicios o por cualquiera de estas barreras que acabamos de mencionar, pues nosotros vamos a dejar a un paciente sin información, y si no le damos información al paciente, este paciente puede tomar una decisión adecuada como la que está, inadecuada como la que está tomando los 1.4 millones de personas en el Reino Unido que en este momento están consumiendo cannabis con la idea de tener efectos terapéuticos o medicinales, pero sin prescripción médica. Entonces ahí es donde aparece un poco cierta situación que hay que ver, porque tenemos un sistema que nos dice, bueno, es posible, está permitido prescribir cannabis, pero bajo unas condiciones muy estrictas y bajo un desconocimiento que a veces está muy presente en varios de los médicos que podrían llegar a tomar la decisión de prescribir este tipo de producto. Para finalizar, pues unas conclusiones. Definitivamente el sistema endocannabinoide y el CBD tiene una amplia, pero amplia variedad de estudios preclínicos que al menos en el caso de ansiedad, también por lo que hemos podido ver en casos de esquizofrenia, psicosis y trastornos relacionados con el uso de sustancias, permiten encontrar una relación potencialmente terapéutica para este tipo de condiciones. Necesariamente, con eso comenzó el doctor Casiani y con eso también quiero finalizar, es necesario fomentar la formación académica en temas relacionados con el sistema endocannabinoide y el impacto que esto puede tener sobre las patologías mentales. Definitivamente es recomendable y es necesario que creemos redes de trabajo que nos permitan recolectar datos clínicos, generar estudios que nos permitan tener a su vez mayor conocimiento acerca de los potenciales usos terapéuticos que puede tener el CBD en diferentes patologías mentales, puntualmente en mi caso, en el caso de los trastornos de ansiedad. Al momento de tratar un paciente, se recomienda el uso de un CBD que sea de grado farmacéutico, porque a partir de ese tipo de CBD o ese tipo de tratamiento, yo puedo monitorear al paciente, hacerle seguimiento y conocer también cuáles pueden llegar a ser los potenciales efectos adversos que se puede tener con este tipo de sustancia.
La dosis, de momento, la titulación, la forma de administración deben ser individualizados, deben tenerse en cuenta una gran cantidad de factores. Hasta ahora estamos aprendiendo, hasta ahora estamos conociendo cómo hacernos. De pronto, para los que aún tengan este temor acerca de, bueno, ¿y será que esto me puede inducir síntomas psicóticos o me puede inducir dependencia? Sobre eso también ya tenemos bastante seguridad. Las revisiones sistemáticas que se han hecho ya han probado que no genera efectos psicóticos, no genera efectos de dependencia cuando estamos hablando o cuando se usa CBD o extractos puros y sin tratos de THC, porque el THC evidentemente sí podría llegar a tener estas posibilidades. Con relación a los efectos adversos, también lo vimos en los estudios que alcancé a presentar, están directamente relacionados con las dosis altas. Cuando las dosis son mayores a 600 miligramos día, es relativamente frecuente que aparezcan efectos adversos, como es el caso de la somnolencia, de la diarrea y de la pérdida del apetito. Cuando se combinan con, por ejemplo, en el caso de los pacientes con epilepsia, con síndrome de grave de Lennox-Gastaut, que usa unas dosis mayores o muy altas de CBD asociadas a otro tipo de medicamento, es bastante probable que aparezcan alteraciones en la función hepática, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Hay que, en el caso de psiquiatría, tomar muy bien en cuenta las interacciones farmacológicas que el CBD, al actuar sobre la CYP3A4 y 2D6, puede generar con antipsicóticos, ansiolíticos, moduladores afectivos. En particular, ya sabemos que hay interacciones farmacológicas de relevancia clínica con el clobazam y con el ácido valproico, entonces debemos tener mucho cuidado con esos dos medicamentos. También, pues, recordar que la ingesta alta de carbohidratos y de grasas cerca de la administración del CBD, pues puede aumentar las concentraciones séricas del mismo, y eso es un elemento que hay que tener en cuenta porque evidentemente los efectos secundarios pues pueden aumentar. Básicamente, pues eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Gracias, doctor Danilo. Creo que tenemos un problema de comunicación con el doctor Cassiani. Pasamos a una ronda de preguntas y yo voy a sintetizar tal vez dos que hace el doctor Nicolás Durán y a la doctora Ana Izaza, que le mando un saludo, y ellos preguntan por el CBD que es inhalado. Háblenos usted, doctor, que de alguna manera lo esbozó. ¿Cuál es el peligro de usar extractos de cannabis pues sin aprobación INVIMA y pues que sean casi que de fabricación alterna? ¿Cuáles serían esos peligros? Básicamente el tema con los productos artesanales es que primero no sabemos qué contienen, ¿no? Además, pues cuando usamos productos artesanales estamos viendo que son productos que, además de tener CBD en una concentración que a veces no es muy clara, pues pueden tener también otros cannabinoides, como es el caso del THC, y vimos que en los 3 puntos que hablamos hoy, que fue esquizofrenia, dependencias y ansiedad, pues la posibilidad de que tenga THC puede potenciarnos el riesgo de generar síntomas psicóticos, el riesgo de generar también síntomas ansiosos y el riesgo, por supuesto, de generar dependencia. Entonces, básicamente, pues, esa es una de las situaciones. Y la segunda es que no podemos conocer cuál es la concentración que estamos dando, y eso nos va a impedir generar un adecuado monitoreo del paciente. La idea es poder empezar a utilizar el CBD, el cannabidiol, como un medicamento, tener unas dosis claras, tener una titulación del mismo, estar monitoreando al paciente permanentemente, y eso es algo que se dificulta mucho si no lo hacemos con un producto de grado farmacéutico. Perfecto. Muchas gracias por la intervención. Yo también estoy de acuerdo. De hecho, se han encontrado trazas de plomo en preparaciones artesanales de CBD. Y pues esto pone totalmente en riesgo a la salud, pues, de los consumidores de este tipo de productos. Hago la siguiente pregunta que la doctora Adriana Carrillo nos hace llegar, que ha estado bastante participativa. ¿Con cuáles medicamentos antipsicóticos tendría interacción el CBD y qué dosis? Recordemos la dosis terapéutica del CBD nuevamente. Doctora Carrillo, un saludo. Sí, la veo muy inquieta y preguntándonos el día de hoy, eso, y agradezco su participación.
Bueno, básicamente el CBD puede tener interacciones farmacológicas con un amplio grupo de antipsicóticos, dentro de los que se cuentan por la acción sobre la CYP3A4, 2D6, entonces haloperidol, quetiapina, pero no sabemos si esa interacción va a tener o no tener una relevancia clínica como tal. Sabemos que eso pasa con el caso del clobazam y con el ácido valproico, pero de momento no sabemos. En cuanto a las dosis, bueno, yo no sé si ahí el doctor Jeffrey me pueda ayudar, porque mi experiencia está más dada hacia trastornos ansiosos y no tengo tanta experiencia en esquizofrenia, y el experto en esquizofrenia se nos fue, que era el doctor Cassiani, pero yo sé que el doctor Jeffrey también ha manejado este tipo de pacientes y quiere ayudarnos con esa respuesta. El doctor Cassiani nos está escuchando, tiene unos problemas de comunicación, de hecho si un técnico nos puede ayudar sería ideal. Sí, las dosis varían entre 5 a 25 miligramos por kilo. Los estudios aún siguen siendo muy dubitativos en cuanto a dar una dosis exacta, y algunos dicen que a dosis pequeñas, como lo exponía el doctor Danilo, y al tener un efecto de en campana, algunos responden a una dosis pequeña, otros responden a una dosis alta. Yo más o menos empiezo a titular desde 10 miligramos por kilo. Tengan en cuenta que las dosis que se inician de 5 miligramos por kilo, al ser una indicación en síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut, son niños, entonces empiezan a dosis bajitas, pero más o menos entre 10 miligramos a kilo repartidas a 2 dosis cada 12 horas es una dosis suficientemente buena para iniciar una titulación. Doctor Cassiani, no sé si quiere complementar algo de lo que estábamos hablando. Sí, en adicciones es posible que la dosis sea mucho más alta, porque estos pacientes, si están, por ejemplo, en los pacientes que tienen dependencia a cannabis, consumen cannabis callejero, que tienen unas altas proporciones de delta 9 tetrahidrocannabinol. Cuando entran a consumir cannabidiol puro, al no tener el delta 9, pueden hacer síndrome de abstinencia y por eso recaen fácilmente. ¿Verdad? Entonces allí hay que posiblemente hacer un proceso de una dosis más alta. En esquizofrenia, los ensayos han mostrado más o menos dosis de 600 miligramos, hasta 1000 miligramos. Entonces, las dosis hay que individualizarlas por patologías. No hay un estándar todavía, pues hay una revisión sistemática de 2020, trata de dar respuesta a eso, pero se necesitan más ensayos para ajustarlo. Por ahora, la recomendación es ajustarnos a los estudios que hay, a la serie de casos y como los ensayos clínicos que hay. Por ejemplo, en esquizofrenia, casi todos están más o menos en 1000 miligramos al día. De acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Definitivamente hay una tolerancia cruzada con consumidores de cannabis, lo cual nos hará subir las dosis, como pasa con el alcohol y las benzodiazepinas, por ejemplo. El doctor Fabio Cabañaveral nos pregunta que qué experiencia hay con trastornos del sueño. Bueno, en ese tema en particular, recordemos que un efecto secundario del CBD es justamente la somnolencia, lo vimos, que era uno de los más frecuentes. Dependiendo obviamente del caso del paciente, pues incluso con dosis no tan altas, este efecto puede llegar a aparecer. Complementando un poco las dosis que se usan, por ejemplo, para otro tipo de trastornos, los estudios en ansiedad están, como les comentaba, con dosis máximas de 600 miligramos. Sin embargo, se ha visto que dosis de 600 miligramos pueden llegar a ser inefectivas y que dosis de 300 miligramos pueden llegar a funcionar mejor, pero incluso hay algunos estudios que hablan de dosis de 25-50 miligramos de los que se han encontrado respuesta ansiolítica. Entonces, con el sueño también tendríamos una respuesta similar. No son dosis tan altas, porque la mayoría que las subamos, pues vamos a tener esto con un efecto secundario, un efecto adverso, la somnolencia. Con respecto al sueño, de pronto para complementar algo, el problema es hay que diferenciar si es insomnio primario o secundario a otros trastornos. En general, en insomnio primario la evidencia es muy pobre. De hecho, hay ahora un estudio que se llama Can Sleep, es un ensayo clínico. Estamos esperando resultados de eso, a ver qué pasa. Pero en insomnio primario la evidencia es casi nula. Lo que sí ha mostrado beneficio es en el insomnio secundario a trastornos de ansiedad, a trastornos de estrés postraumático u otras enfermedades. Y entonces allí la dosis sería la dosis del trastorno
ese que yo estoy tratando, ya sea la depresión, el trastorno de estrés postraumático. Entonces hay que tener en cuenta eso. De acuerdo, yo creo que por ejemplo en el trastorno por uso de sustancias o en el trastorno de ansiedad, mejorar la ansiedad o el craving generado por las sustancias, yo creo que el sueño mejoraría per secula seculorum. En insomnios primarios la evidencia es muy pobre todavía, estoy de acuerdo. Aquí hay una pregunta que me parece interesante y yo creo que podemos cerrar un gran marco de preguntas porque pues, se ha preguntado mucho por la dosis, se ha preguntado mucho por las presentaciones, yo creo que esto ha quedado claro, pero aquí me parece una pregunta interesante del doctor Andrés Hoyos y se ha hablado de la inmunomodulación del CBD en la famosa tormenta de citoquinas que se da en la fase severa de la infección. Y yo quiero aquí plantear este tema porque si bien hubo un advenimiento de hace como 10, 15 años de clasificar las enfermedades como los trastornos de ansiedad, la misma esquizofrenia como enfermedades inflamatorias, se llegó a proponer el uso de analgésicos no esteroideos para el manejo de estas entidades. Esto englobaría la función multitarget que tendría el CBD. ¿Qué opinión les genera esta apreciación del doctor y otros posibles usos del CBD? Bueno, en esa parte, bueno, yo alcancé algo de eso del cannabidiol como protector. La tendencia hoy es a reconocer que el cannabidiol tiene una capacidad para atenuar la respuesta inflamatoria en diferentes procesos. Puede atenuar la inmunidad celular y humoral, puede producir un aumento de citoquinas antiinflamatorias y una reducción de citoquinas proinflamatorias. Es decir, en los procesos de neuroinflamación y, por ejemplo, en enfermedades de Alzheimer, enfermedades de Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, esa propiedad neuroprotectora y antiinflamatoria que tiene el cannabidiol le está abriendo un abanico terapéutico a dos patologías que no hablamos acá hoy, como es la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Entonces, hay necesidad de estudios en humanos mayores, pero la evidencia preclínica es casi abrumadora del potencial neuroprotector y antiinflamatorio que tiene el cannabidiol, y que eso es una de las cosas más atractivas que tiene, sobre todo la modulación que ejerce sobre las proteínas de supervivencia celular, como el mTOR, la señalización de la GSK y el efecto sobre el factor neurotrófico derivado del. Entonces, creo que sí, es una línea de investigación atractiva en cuanto al papel antiinflamatorio y neuroprotector que tiene el cannabidiol. De hecho, el grupo de Guimaraes y Campos en Sao Paulo tienen mucho trabajo preclínico sobre eso. Lo que pasa es que ahora hay que mirar qué biomarcadores en los trastornos neuropsiquiátricos nos pueden mostrar el correlato de esa actividad neuroprotectora y antiinflamatoria que tiene el cannabidiol. Y eso hay que ponerlo a todos los estudios. De acuerdo. De hecho, se ha vuelto un target no solo para la psiquiatría, sino para varias áreas de la medicina, el control de una marea de citoquinas y el origen inflamatorio de muchas enfermedades, llámese diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso también empieza a ser un nuevo abanico de posibilidades. Estoy de acuerdo con usted. Tenemos una pregunta de la doctora Laura Victoria Giraldo, que le envía un saludo. Buenas noches. ¿El uso de CBD para ansiedad es para manejo agudo de la misma, como las benzodiazepinas, o es como los antidepresivos y ansiolíticos, más para el manejo a largo plazo y trastornos de la ansiedad? Aquí yo también quiero poner un dilema que me gustaría que lo discutiéramos, y es el hecho de usar cannabidiol como monoterapia o como terapia ayudante. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que así como se está planteando, es como hay que de pronto verlo. A ver, los pocos estudios que hay se han hecho como tratamiento agudo, como una única dosis, para quitar la respuesta de excitación que puede producir el tener que exponerse ante una situación de un discurso público en pacientes con fobia social. Como les cuento, también hay algunos pocos, pero es una serie de casos clínicos en donde sí se les administró a un grupo importante de pacientes unas concentraciones de CBD y se midieron los síntomas ansiosos a 1, 2 y 3 meses. De momento, si pudiera
plantearlo, me parece que puede llegar a tener una función como tratamiento coadyuvante. Y además volvemos a tener en cuenta aquí otro elemento. Recordemos que la interacción farmacológica que tiene el CBD con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y con benzodiazepinas es bastante alta. Entonces eso también nos podría incluso ayudar a disminuir las dosis de esos medicamentos porque se van a potenciar los efectos de los mismos. Pero en mi caso yo plantearía el uso en dado caso lo estamos pensando a mediano plazo como tratamiento, como es un tratamiento coadyuvante y no un tratamiento, por ejemplo, que vaya a quitar o inhibir el uso de un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, que sigue siendo la indicación primaria para este tipo de trastornos. Yo voy a responder basado en la neurobiología. ¿Qué es lo que explica el papel ansiolítico del cannabidiol? La facilitación de la liberación de 5-HT1A. En ese sentido, tendría un perfil similar al de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Hay que probar. Muy bien. Creo que se nos fue el doctor Cassiani. Mi opinión personal, yo creo que para hacer una incursión, digamos, secuencial de este medicamento, yo lo usaría como terapia coadyuvante, tanto en esquizofrenia como en ansiedad. Pensaría que faltan aún muchos estudios clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis para aventurarnos a usarlo como monoterapia. Como bien dice el doctor Cassiani, al tener un perfil 5-HT1A casi que funciona como la antigua buspirona, ¿no? Y recordemos que antes cuando recetábamos la buspirona la recetábamos, digamos, con un IRS o con un antidepresivo para que combinaran esa acción. Yo creo que de alguna manera el CBD podría tener un perfil similar. No sé si quería complementar algo más, doctor Cassiani. Sí, no, yo me refiero que al uso clínico actual como coadyuvante. Yo me refiero a empezar a ensayarlo en investigación partiendo de esas probabilidades que él tiene de modular. Y Mario Danilo lo dijo ahorita, en fobia social la respuesta es aguda, ¿ya? Porque ya sabemos que el cannabidiol tiene bondades mayores que los antidepresivos en cuanto a mecanismo de acción desde el punto de vista preclínico, porque también te modula glutamato y te modula GABA. Y puede hacerlo agudamente, como se ha mostrado. Entonces, yo creo que falta más camino por recorrer. Estamos limitados por los datos que tenemos, pero la plausibilidad biológica da para empezarlo a ensayar como monoterapia, que ahora a nivel clínico, nuestra práctica diaria, todavía no hay datos. Necesitamos construirlos en los estudios. De acuerdo. Pues bien, con esto yo considero que podemos cerrar la sesión de hoy. Agradecerle al doctor Danilo, al doctor Carlos, al laboratorio por tenernos acá. Muchas gracias a las personas que nos visitaron el día de hoy y una feliz noche. Gracias a todos por soportarnos. Feliz noche. Gracias, Jeffrey. Gracias, Mario Danilo. Bueno, hasta luego. Excelente. Que estén bien. Muchas gracias.